En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 6 números, del 1306 al 1311, al tema que tiene como título: ¿Quién puede recibir este sacramento? Número 1309 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, con su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. Esta última tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmados. Qué número más hermoso que nos presenta esta mañana el Catecismo, queridos amigos. Nos dice que lo principal de la preparación para el sacramento de la confirmación no se trata únicamente de aprendizaje de cosas, sino de seguimiento de una persona, Jesucristo. El cristianismo es eso, lo que Benedicto XVI siempre decía. El cristianismo católico no es un montón de normas y de leyes a cumplir. Ni siquiera somos una institución buena. El cristianismo es el seguimiento particular de una persona, Jesucristo. Y la preparación para recibir específicamente el sacramento de la confirmación debe tener como meta conducir a ese joven a una unión más íntima con ese Cristo que seguimos, a ser familiares con Él, a ser amigos íntimos del Espíritu Santo. ¡Qué tarea tan grande tienen los catequistas con esto! Yo no sé si los catequistas que me están escuchando logran dimensionar estos 3 conceptos. Conducir a una unión más íntima con Jesús, familiarizarnos con Él, hacernos amigos íntimos del Espíritu Santo. 3 tareas fundamentales en una catequesis. Por eso es que siempre decimos, a la catequesis uno no va a hablar de uno, de sus experiencias personales, de lo que... No, uno va a hablar de Jesucristo. Si usted está sentado en un lugar donde alguien está ejerciendo una educación sobre usted y esa persona está hablando de él mismo, usted párese con toda la libertad y la caridad y dígale: usted no vino aquí a hablarme de Jesucristo. Entonces empiece. No hable de usted. Presénteme a quien a usted lo envió aquí. Hábleme de él, porque es que yo quiero conocer a ese Jesús. Quiero que tú me ayudes a tener una vida más íntima con Él. Quiero que tú me ayudes a familiarizarme con Él y quiero que tú me ayudes a ser cada vez más amigo
íntimo del Espíritu Santo. Yo quiero que usted, catequista, me ayude a que yo sea una persona más dócil al Espíritu Santo. Yo quiero que usted, catequista, me ayude a saber reconocer cuáles son las inspiraciones del Espíritu Santo en mi vida, a secundar y a seguir esas inspiraciones. Ese joven que se está preparando para la confirmación tiene que aprender a distinguir en su vida lo que son las inspiraciones del Espíritu Santo, lo que viene de Dios, lo que viene del buen Espíritu y aquello que viene del maligno, del demonio, del mal espíritu. El sacramento de la confirmación nos hace crecer en esa intimidad con Jesucristo y hacernos familiares con Él. Este sacramento nos ayuda a adentrarnos en una vida espiritual con mucho más discernimiento. Nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, que es el pecado del mundo moderno, que aquí ya al bien se le dice mal y al mal se le dice bien. Porque no hay espíritu de discernimiento, porque no nos hemos familiarizado con el Espíritu Santo. No le entendemos. Parece ser que el Espíritu Santo habla en otra lengua y ninguno de nosotros la sabe. Al mal se le llama bien. A matar un abuelo en un hospital para que no me cueste tan caro, que se llama el asesinato de la eutanasia, se le llama el bien morir o la buena muerte. Imagínense usted, al asesinato de un anciano se le llama la buena muerte. Un discernimiento que es muy difícil cuando el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Y hacemos del bien mal y del mal bien. El sacramento de la confirmación nos ayuda a ser más fuertes para tomar decisiones importantes en nuestra vida, para tomar decisiones vocacionales importantes en nuestra vida. Una vocación al matrimonio, a la vida consagrada, una decisión en una profesión. ¿Qué voy a estudiar? Que no es posible que un joven de 26 años hoy día no sepa qué va a hacer en su vida, o no sabe qué quiere, o lleva pasando en 3, 4 y 5 universidades porque se ha metido en todas las carreras y ninguna es la que le gusta porque no tiene la familiaridad del Espíritu Santo que le hace capaz de discernir en su vida aquello que quiere y tomar las decisiones con fuerza, con entereza para sacar adelante eso que ha tenido en su corazón. Y por eso se navega de un lado al otro y se va y se viene. Y por eso vemos tanto joven frustrado, estresado, completamente triste, una vida triste, porque no se tiene norte. Y no se tiene norte porque es que Dios está muy lejano. Termina este número del catecismo diciendo que por eso la catequesis de la confirmación se debe de esforzar por suscitar el sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. Esto es hermoso, porque una persona, cuando pertenece a la comunidad parroquial, cuando pertenece a la iglesia, cuando se siente miembro, cuando se siente copartícipe, esa persona nunca va a experimentar que está solo en el caminar de su vida. Este es un número del catecismo que tiene que ser leído por muchos párrocos, por muchos catequistas, por muchas religiosas, por muchos diáconos.
Porque es que esto se nos olvida, que nosotros tenemos que suscitar en las personas la pertenencia a la iglesia de Jesucristo, donde una de las metas principales de la preparación en el sacramento de la confirmación es que todos ellos se sientan parte, no como en un club, no como en un club, sino misioneros, que se sientan en comunión, que cuando una persona necesita de su iglesia, la iglesia está ahí. Cuando necesita un consejo, el consejero está ahí. Cuando necesita el perdón, el que perdona está ahí. Cuando necesita la comunión, el que la ofrece está ahí. ¿Cómo no va a ser una iglesia preciosa aquella donde un joven que necesita que le ayudemos a discernir su profesión, haya alguien que le escuche y le oriente? ¿Cómo no vamos a tener un sentido de comunión si toda persona que se acerca a nosotros a pedirnos su ayuda, a pedirnos nuestro consejo o aunque sea nuestra opinión, siempre vamos a estar ahí con nuestros oídos abiertos? Porque no están solos. El sacramento del bautismo nos va a subrayar que somos hijos de Dios, pero el sacramento de la confirmación nos va a subrayar que somos hijos de la iglesia. Es una cosa muy hermosa y es muy importante hoy en día recalcar esto más y más. Soy hijo de la iglesia porque vivimos en esta sociedad donde queremos esa tendencia al individualismo. Una sociedad secularizada donde vivir en comunión es como una especie de atentado contra mi individualidad, donde se ha ido perdiendo ese sentido comunitario y cada uno va quedando como, bueno, cada uno haga lo que quiera y como quiera y subsiste como quiera. Cuando alguien no quiere ser fiel a Dios, lo primero que hace es no ser fiel a la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque así no tiene a nadie al lado suyo que le recuerde lo que tiene que hacer. Cuando un joven no quiere vivir en la comunión en su casa, está mirando el reloj hasta que cumpla la mayoría de edad para irse de ahí, porque no quiere que su mamá o su papá le esté diciendo lo que tiene que hacer, le esté recordando a la hora de llegar, le esté recordando que debe de asear su cuarto. Eso que tanto les molesta a los jóvenes que se les diga, están esperando el momento para salir. Cuando alguien no quiere ser fiel, está esperando el momento de salir. En la comunidad cristiana es lo mismo. Recordemos el pasaje de los discípulos de Emaús. Ellos decidieron caer en la desesperanza de pensar que Cristo les había fallado. Y entonces, ¿qué hacen? Abandonan la comunidad y se marchan en un camino erróneo. Emaús es un camino erróneo. 6 estadios, el 6, signo de error. Estábamos caminando en el error hacia Emaús. Sin la comunidad, nosotros caminamos en error. Tanta gente en este mundo, tan triste, tan sola, tan desorientada, y es porque no tienen una comunidad que camine con ellos, porque se han alejado de esa comunidad por alguna circunstancia. Y Jesús les sale al encuentro a estos discípulos de Maús en el camino, y ellos al reconocerlo, lo primero que hacen es volver a Jerusalén, a la comunidad, a reintegrarse en la comunidad a la cual se habían salido por desfallecer en su esperanza. Y la comunidad los acoge nuevamente.
Por esto, queridos amigos, es muy importante este sacramento de la confirmación, porque nos reafirma en ese precioso sentido de comunión, en ese precioso sentido de que yo también soy iglesia. Y por todo esto es más y más necesario que nunca el sacramento de la confirmación deje de significar esta pertenencia a la iglesia, a mi diócesis, a mi parroquia, a mi familia de fe. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1310 que dice: para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificados en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Damos un paso más. Todos los sacramentos han de recibirse en gracia de Dios. En la concepción que tenemos de lo que es recibir un sacramento en gracia de Dios, parecería por ahí que lo hayamos reducido exclusivamente a la comunión. Pero no, todos los sacramentos. Los únicos sacramentos que se reciben en pecado son los sacramentos que quieren sanar el pecado, que son el bautismo, la penitencia y la unción de los enfermos. Los demás no. Y la Iglesia insiste en esto, en recibir los sacramentos en gracia. Y nos presenta, para iluminar este punto, queridos amigos, la parábola que se encuentra en el Evangelio de San Lucas 14, 16, 24. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decirle a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y le contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. El banquete que el rey quería celebrar manda esta invitación a todos sus amigos, que eran principales del pueblo. Todos ellos se excusaron. Fíjense cómo eran diferentes excusas, formas para no asistir al banquete, como las disculpas que tenemos nosotros cuando no asistimos, por ejemplo, a la Eucaristía. Son las mismas, nada cambia. Uno se casó, el otro compró una yunta de bueyes, el otro compró un campo, nosotros me visitó mi mamá, me visitó la comadre, y vamos a hacer una fiesta en la casa, y por eso yo no voy al banquete.
Las mismas disculpas siempre, de los hombres de hace 2000 años como de los de hoy día. Pero el rey, el dueño de la casa, mandó a recoger a los pobres y a los mendigos que había por todos los caminos para invitarlos al banquete. Es un gesto que pudo haber sido como un gesto de retar a sus amigos y diciendo, yo no necesito a ustedes, puedo invitar a quien yo quiera. Pero cuando estaban en la sala, él entró y encontró a uno de los mendigos que no estaba con traje de fiesta y lo expulsó de una manera muy severa. Cualquiera de nosotros puede pensar que es posible pensar que si eran mendigos, pues ¿en dónde iban a comprar o a conseguir vestidos? Si eran hombres y mujeres de la calle. Pero Jesús se está refiriendo ahí al vestido de la gracia. Todo sacramento es un regalo de la gracia. Y ese es el vestido que nos tenemos que poner. Es más, queridos amigos, vuelvo a poner ese ejemplo que alguna vez les he puesto de esa maravillosa foto que le dio la vuelta al mundo cuando le tomaron a la Madre Teresa de Calcuta con Lady Di. Si alguno por ahí la busca, mire, ese traje que tenía Lady Diana era impresionante. Debe costar una fortuna, sus joyas y toda su belleza. Y la Madre Teresa, una sábana enrollada en su cuerpo con simplemente un imperdible, que es lo que sostiene el hábito de las Hermanas de la Caridad. Cuando uno mira esa foto, uno siempre mira a la Madre Teresa. Es increíble, es la gracia del Señor la que llama, no los trapos que tengamos encima. La gente se enloquece comprando cosas para verse bonitos, pero es que ¿para qué? Si por dentro eres un cadáver. ¿Para qué esas botas? ¿Para qué esos trajes? ¿Para qué todo ese pedigrí si por dentro eres un cadáver? En esa foto que se pone ahí, queridos amigos, siempre llama la atención, ¿eh? La pobreza de Madre Teresa de Calcuta, pero al mismo tiempo es que detrás de esa pobreza está la gracia de Dios, que es la que la sostiene y que es la que le hace hermosa, llamativa, interesante, digna de ser seguida. Todos los sacramentos son un regalo de la gracia. Y uno se pone ese vestido y resplandece solo, aunque tenga unos trapos de unos pocos dólares. Que lo que impresiona no es eso, sino es la gracia. Ahora bien, queridos amigos, los sacramentos no están dirigidos a los que se creen santos. Los sacramentos están dirigidos a los que somos pecadores. Un sacramento no es un premio para el bueno. Un sacramento es una medicina para el pecador. Esto es muy, pero muy importante. La gente dice, ¿para qué voy yo a esa iglesia católica de pecadores? Pues por eso mismo. Porque es que la iglesia es para los pecadores. ¿Tú te imaginas si la iglesia fuera para los buenos? La iglesia es para los pecadores. Porque ahí vamos a encontrar la lucha contra ese pecado.
Pero ¿quién quiere una iglesia donde yo no pueda ir a dejar mi pecado? Donde yo no pueda ir a dejar mi miseria, donde yo no pueda ir constantemente cada vez que lo necesito a renovarme. La iglesia es para los pecadores. Un sacramento no es un premio para el bueno. No hay mérito. Decimos en la Eucaristía, yo no soy digno de que entres en mi casa. Eso es el católico. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa es la esperanza. Esa es la fe puesta. No soy digno, pero tú lo harás. Y como me necesitas aquí, aquí estoy. Para tú salvarme y sanarme, solo necesitas que yo esté. Aquí estoy. Ahora es tu parte, Señor. Es por eso que al banquete de bodas el rey invitó a todos, buenos y malos. La invitación fue gratuita, pero un signo de ser consciente del regalo inmerecido que se hace en los sacramentos es que se sienta la necesidad de recibirlos con el traje de gracia. Es lo menos que podemos hacer ante tal regalo. De lo contrario, queridos amigos, se nos podría aplicar eso que dijo Jesús en Mateo 7:6. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que los pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Es inmerecido, pero eso no quiere decir que no se requiera una preparación para recibirlo. Precisamente para caer en cuenta de lo que voy a recibir. Lo mínimo es recibirlo en la gracia de Dios. También dice este número 1310 del Catecismo, queridos amigos. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. ¿Qué palabra más increíble esta? Docilidad. Esa es la que hay que pedir ante el regalo del sacramento de la confirmación, ser arcilla dócil en manos del alfarero. Precisamente esta purificación y este acudir constantemente, por ejemplo, al sacramento de la penitencia, es lo que nos ayuda a quitar nuestras durezas, esa dureza del corazón que puede impedir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Yo por eso me acerco a la confesión cada vez que lo necesito, para que este corazón de piedra se vaya convirtiendo en un corazón de carne, para que el Espíritu Santo vaya teniendo un corazón en el que pueda hacer su obra. Porque, queridos amigos, a veces nos olvidamos que lo importante para que el Señor actúe en nuestra vida es dejarle actuar, no poner obstáculos, no ser un estorbo para el Señor. Y la mejor forma de colaborar con Dios, de ser dócil, no es que nosotros hagamos cosas, sino dejar que Él las haga. Si tú le dejas, si tú eres dócil, Él lo hará y te impresionará. El mayor obstáculo que le podemos nosotros poner a Dios para que actúe es precisamente nuestro pecado. Por ejemplo, es como el niño que empieza a escribir. El padre ve que tiene cierta dificultad y entonces el padre se le acerca, le toma la mano con el lápiz y empieza a trazar las letras en el papel. Y uno se pregunta,
¿Cuál es la principal colaboración que puede hacer ese niño para aprender a escribir? Y sin duda la respuesta es dejar que el padre le mueva la mano. Mi colaboración es esa. Porque si yo pongo la mano firme y no dejo que mi papá me vaya moviendo la mano para yo aprender a hacer las letras, entonces yo no estoy poniendo de mi parte, no estoy siendo dócil. Dejar que el Padre me mueva la mano dócilmente. Los sacramentos no son magia. Es verdad que tienen unos efectos por sí mismos, pero no son mágicos. Es decir, que importa mucho mi actitud y mi disposición para recibir la acción de Dios. A los jóvenes que van a recibir el sacramento de la confirmación, les solemos decir, cuando el obispo invoca el Espíritu Santo sobre vosotros, el obispo hace eso. No habrá dos que reciban el Espíritu Santo igual. Cada uno lo recibe de manera distinta, en medidas diferentes, según aquello que necesita, y va a desarrollar en su vida el don que necesite. Algunos van a desarrollar más el don de la sabiduría, otros el de la inteligencia, otros el de consejo, otros el de ciencia. Y eso va a estar muy determinado por la disposición del corazón de cada uno. Pero imagínense ustedes, queridos amigos, un joven que llega al sacramento de la confirmación donde su catequista se ha esforzado durante toda esa preparación en que ese joven se una a Jesús, se haga íntimo a Jesús, se haga familiar con Jesús y se haga amigo del Espíritu Santo. La disposición que va a tener para recibir el sacramento será enorme. Será enorme. Va a determinar la disposición del corazón de cada uno. Es como cuando María y José tocaban las puertas en Belén para que les dieran posada. También el Espíritu pide posada y toca la puerta del corazón. Cuando viene el sacramento de la confirmación, está tocando la puerta y depende de que encuentre un corazón bien dispuesto. Y de esa disposición puede infundirse en él de una manera más plena o más mínima. Qué cosa tan hermosa y qué responsabilidad tan grande la que tenemos cada uno de los catequistas. Cada uno recibimos el don del Espíritu Santo en proporción a nuestra hambre y sed de Dios. Y habla este número del catecismo también que para lograr eso, nosotros debemos prepararnos con una oración más intensa. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Nos está hablando de cómo los apóstoles se preparaban para recibir el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Estaban ahí en el cenáculo, en ese pisito arriba, y en el centro estaba María. Fíjese que incluso en el arte, en las representaciones de pinturas del momento de Pentecostés, siempre se representan a los 12 apóstoles y en el centro a María, en la oración con ellos. ¿Por qué? Porque María es, queridos amigos, la perfectamente dócil para recibir el Espíritu Santo. Era muy importante la presencia de la Virgen María en el cenáculo.
preparando la llegada del Espíritu Santo, porque ella era la que más hambre y sed tenía de Dios. La que no tenía pecado era la perfectamente dócil para ser moldeada por el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros ha experimentado esto mismo, pero nos faltó conciencia de ello. Hay veces uno en su vida dice, si yo hubiera sabido esto, bueno, no lo supo allá, pero ya lo sabe acá. Vamos tomando conciencia para irnos impresionando de los dones del Señor. Por eso nosotros nos preparamos y los que somos catequistas ayudamos a preparar para que los jóvenes reciban el Espíritu Santo y lo reciban en un espíritu de oración, poniendo a María en el centro. En esa oración de preparación, queridos amigos, nosotros podemos enseñar a que ellos pidan a Dios y le pregunten, ¿qué quieres de mí? Y Dios sin duda les va a responder, dame tus pecados en el sacramento de la confesión y yo te daré mis dones en el sacramento de la confirmación. Dicho esto, terminamos con el número 1311 del Catecismo que dice, para la confirmación como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo para el bautismo y para la confirmación, a fin de subrayar la unidad entre estos dos sacramentos. La imagen del padrino o de la madrina subraya esa dimensión comunitaria. No somos cristianos solos, no somos cristianos por la libre. Cada uno de nosotros tenemos una estrella a seguir, igual que aquellos magos fueron a Belén, conducidos por una estrella. Cada uno de nosotros que nos hemos confirmado, tenemos una estrella llamado padrino o madrina a la que debemos seguir, que nos guían o que nos conducen. Esto es difícil, hay veces como de poderlo poner en práctica. Pero bueno, vamos a rescatarlo, a ver si nos salen algunas ideas y poder retomar algún tipo de relación con aquellos que nos han pedido ser sus padrinos. Nuestros padres, nuestros padrinos o los hombres de Dios que nos ha puesto en el camino son nuestras estrellas y se han cruzado en el camino de mi vida por alguna razón. Esa es la figura del padre, del padrino, de la madre, de la madrina, que están llamados a ejercer de una manera pública esa imagen de paternidad y maternidad dentro de la iglesia. Esto hay que rescatarlo. Y para eso es importante que esos padrinos de la confirmación, primero, estén ellos en gracia. Segundo, que estén ellos confirmados también. Es importante que la persona viva su cristianismo con intensidad, que tenga la posibilidad de guiar su vida para poder guiar la vida de otra persona. Esto hay que tenerlo en cuenta, para no hacer de nuestros padrinos una figura de adorno. Y no significa esto que tengan que estar juntos todo el tiempo, pero mi padrino y mi madrina es una persona que es luz. Y que aunque no sea de una manera muy cercana, puede ser más o menos lejana, siempre que veo a mi padrino o a mi madrina, es una expresión de luz. El padrino no está para dar una paga, sino para ser testigo de la fe ante aquel que está padrinando, ante su ahijado. Y vuelvo y les digo, no es que esté con él todo el tiempo, pero donde le vea, ve luz, ve testimonio.
No se busca un padrino para la confirmación para devolver favores familiares. En la celebración del sacramento de la confirmación, cuando el obispo le hace la crismación en la frente del joven o del que van a confirmar y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, el padrino en ese momento tiene la mano puesta en el hombro del confirmado. Y esa mano en el hombro del confirmado tiene un signo muy importante. Y es que cuando el confirmado dice amén, no pronuncia un sí él solo, sino que está sostenido por aquel que cree más que él. Por eso el padrino tiene que creer. Porque ese joven, en el momento de recibir la plenitud del Espíritu Santo, está diciendo sí, apoyado del sí de su padrino. Por eso dice, conviene que sea el padrino del bautismo, el mismo el padrino de la confirmación, para que eso que se hizo en el día del bautismo se haga aquí. Y yo te he acompañado. Eso no siempre se puede hacer, claro está, pero en la medida de las posibilidades sería muy, pero muy bueno. Por último, queridos amigos, nosotros, agradeciendo el don del sacramento de la confirmación, tenemos una tremenda tarea como catequistas y muchos de los que me escuchan como padrinos, de ir y despertar de nuestro letargo espiritual para ser nuevamente testigos de todos aquellos que nos han pedido ser luz en sus vidas. Qué tarea tan hermosa que vamos a dejar en este fin de semana, ir a esa lista de todos aquellos que nos han pedido ser sus padrinos, a ver en dónde los hemos dejado e intentar rescatar esa luz que nos han pedido ser para ellos en sus vidas.